Comisión de veedores. Esto es prácticamente un comentario editorial del periódico Hoy. Comisión de veedores. Ahora es que el doctor Franklin Almeida y los demás miembros de la OTAN PLDista se quillarán con el influyente Gustavo Montalvo por la designación de una comisión de veeduría ciudadana que es pura sociedad civil. Un veedor no es más que un vigilante, en este caso de las contrataciones y compras que haga el Ministerio de la Presidencia. Y también otros que nada tienen que ver con la OTAN estarán, como decía el pintoresco Más Álvarez, de brinco y espanto, sobre todo cuando vean el nombre del destacado, honorable y valiente periodista Juan Bolívar Díaz. En esta comisión, los evangélicos del PLD también lograron colar a la minúscula mesa del diálogo que quiere rivalizar con la representativa CODUE. Es decir, que los evangélicos también están diciendo ahí que ellos tienen una institución más representativa que no ha sido tomada en cuenta. La más representativa de la mesa del diálogo, que lo une a todo, al más del 90% del pueblo evangélico. Los veedores podrán presentar al Ministerio de la Presidencia recomendaciones metodológicas oportunas y útiles sobre el proceso, a fin de que se adopten los recaudos correspondientes de forma inmediata, asegurando así el respeto de los derechos de las partes involucradas en el proceso y la implementación de sus ejecutorias en un contexto de legalidad, objetividad y transparencia. Si la ley... Dijo Gustavo, oye lo que dijo Gustavo Montalvo, los mejores aliados de una gestión responsable y eficiente son la transparencia y el control social. Mira, bueno, está clarísimo, Gustavo Montalvo, ¿verdad? Claro que ellos garantizan eso. Claro que sí. Eso es transparencia, eso es participación. Esa gente garantiza el control social. Lo dijo Julián Cerulla aquí cuando vino. Lo dijo Julián Cerulla. Los empresarios no tienen conciencia de clase, pero estamos así. Señor, esto es palo si boga y palo garantiza si no boga. el control social para el electrónico, si quieren transparencia. Lo demás es para legitimar todos los vicios del sistema. El gobierno electrónico. El electrónico, control social. Y siempre control social. Quería solo leer esto. Porque también el electrónico lo maneja una gente. Creo que el tema. Y al que se robe los cuartos públicos, que Danilo le parta la cabeza. Eso es lo que tienen que hacer. Ah, sí. Ellos ayuden a eso. Ahora, entonces. ahí faltaría solo un católico. No fue. Está incluido. ¿Incluyeron? Está incluido. ¿Quién? Pero no dice el nombre. No, porque la Iglesia Católica no había mandado todavía a la persona. ¿Y quién es? No, pero ellos lo tienen que. Ellos no lo han determinado. Pero hace falta un católico. Claro. Okay. No, fue invitado el católico y falta que pongan el nombre a la Iglesia Católica, pero está incluido. Bueno, yo creo que hay mensajes importantes. Hay mensajes importantes y hay lecturas importantes. El PLD ha dado un mensaje de unidad en distintas etapas, y aún cuando hay cosas que ellos entienden que pueden crear división, actúan. El comité político no quiso crear ruido con las cámaras de diputados ni con el Senado. Digo, vamos a iniciar un congreso, no vamos a dar ahora síntomas de que tenemos división, y se pusieron de acuerdo. Esta es la decisión y punto. Y esa es la decisión. Lo han hecho muchas veces, Julio, eso está bien. Yo creo que eso está bien. Entonces, hay una cosa que tiene que entender la Gustavo Montalvo, Eury. Ajá. Sobre todo tiene que entender a Gustavo Montalvo. Gustavo va manejándose bien, Julio. Sí, espérate. Las veedurías ciudadanas han sido puestas en marcha a nivel internacional, siendo consideradas una buena práctica para desarrollar y fortalecer los sistemas nacionales de compra. No, eso es ahora, hermano. Control social de los gobiernos. Gustavo Montalvo tiene que entender. En eso Gustavo está bien, Julio. Gustavo Montalvo tiene que entender que el PLD está en el poder. Gustavo del PLD, Julio. Sí, él es del Gustavo es miembro del Comité Central. Gustavo fue elegido. Él es del PLD. Secretario general por Juan Boy, no quiso asumirlo. En el momento en que tú tienes, si tú tienes un tipo de cuestionamiento. A Gustavo le duele el PLD. Bueno, por eso quiere que haga un buen gobierno. Pero yo no he dicho que no le duele el PLD. Yo no estoy diciendo que no le duele el PLD. Yo te estoy diciendo que hay mensajes que tú tienes que tomar en cuenta. Tú no estás gobernando por tu cuenta. Hay cosas con las que tú tienes compromiso. Hay cosas con las que tú tienes que tener cuidado. Yo te repito, el gobierno tiene una comisión de ética y en todas las instituciones, porque él está por encima de las instituciones, porque para todas las otras ministerios, esos otros ministerios tienen que crear una comisión de ética, que es la misma comisión de ética del gobierno. El de él no. El de él tiene que crear una comisión de ética aparte e independiente, porque él es la última Coca-Cola del mundo. él tiene su comisión de ética. Usted veeduría, Julio.
Él tiene su comisión de ética. ¿Qué ocurre? Una comisión de ética. Pero él tiene una. Pero que la cambien entonces. Pero hay una para que tú vas con... Es que oye, pero si tú tienes una comisión de ética, ¿para qué tú nombres esta vaina? Esto es diferente. Este mamotreto, este invento, este toyo. Es que esto es diferente a la comisión de ética. Que la cambie. Pero es que es diferente. Son funciones diferentes. Esto es un mecanismo que se ha implementado internacionalmente para que la sociedad civil acompañe al gobierno. La comisión de ética de funcionarios del gobierno, que están supervisando funcionarios del gobierno. Eso es nombrado por el presidente. Esto no. Mira qué te digo. Oye, esto no tiene ninguna dependencia. Mira qué te digo. Son gente que lo cobran. Y en eso Danilo tiene que tomar. Gustavo no hace nada si Danilo no está de acuerdo. Y tú lo sabes. Tú lo sabes más que nadie. Entonces Danilo y Gustavo no se equivocan. No, pero que Gustavo no hace nada si Danilo no está de acuerdo. ¿Qué pasa? Tú lo sabes muy bien. Pero tú sabes que yo le llamo la atención a él en lo siguiente. Y te lo voy a dar con un ejemplo. Dilma Rousseff es una lástima. Es una lástima que la sociedad la tenga encima, que prácticamente la puedan sacar del poder, que prácticamente una mujer como esa le puedan evitar ser candidata. ¿Y tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque en un momento determinado Dilma interpretó que con el apoyo de la sociedad solo le bastaba. Y Dilma es PT. Dilma es PT. Entonces, el PT fue golpeado, perfecto. Y la sociedad aplaude a Dilma porque el PT fue golpeado. Pero esa sociedad, en vez de tener a esta mujer levantándola ahora, en vez de tener a esta mujer en un altar, la está enfrentando, y entonces el PT no la está defendiendo. El PT ahora, el PT no la está defendiendo. Entonces, señor, si esa mujer echó a un lado su partido, no le importó para, en términos institucionales, llevar las cosas hasta donde tuvieran que llevarla, se supone que la sociedad debería consagrarla, ¿no? Y en vez de estarle enfrentando, en vez de estarle protestando, debería estarla apoyando. Entonces, ahora la pobre Dilma no tiene ni sociedad ni tiene partido. No tiene sociedad ni tiene partido. Yo no estoy diciendo que las cosas sean iguales. Yo no estoy diciendo que las cosas sean iguales, porque la realidad de Brasil es una y la realidad dominicana es otra. Pero en términos políticos hay reglas generales que se repeten. No es verdad que no tiene consecuencia que usted escriba un artículo insultando al director de la Comisión de Ética de su gobierno. Es verdad. Y 2 o 3 días después usted se aparezca juramentando y presentándolo ante la sociedad. Eso no es verdad que eso no tiene consecuencia política. Eso no es verdad. Pero una cosa, eso no es verdad que no debe de ser un acontecimiento importante. La política general. Entonces, todas esas cosas hay que tomarla en cuenta, y Danilo tiene que tomar en cuenta todas esas cosas, porque Danilo Medina es el producto de un partido político. Yo estoy de acuerdo con Julio. Si no fuera PLD, no fuera nunca presidente de la República. Ahora que quiten a Vincho, de la Comisión de Ética, nunca presidente de la República. Uno de esos. Cuando se produjo cuando se produjeron las primarias en el PLD, que se produjo la derrota de Danilo Medina en las primarias del PLD, mucha gente en un momento como ese puede pensar cualquier cosa. Y en un momento de debate, tú sabes cuál fue la posición mía y cuál fue la posición tuya, pasadas las primarias. Sí. Fuera de este partido, que él nunca lo pensó eso, ¿no? Eso nunca pasó por su idea. Pero sí hubo gente que lo planteó. Él nunca pasó por su idea. ¿Cuál es la posición nuestra? Fuera de ese partido usted no tiene ningún chance. Así. Si usted va a tener algún chance, que fue lo que le planteó Julio Martínez Pozo al otro día de los resultados, si usted va a tener algún chance de ser presidente, va a ser a través de ese instrumento. Y Eury Cabral también. Y usted se lo planteó. Entonces ese instrumento usted tiene que respetarlo. No es verdad que si tiene cuestionamiento al cosa, aunque usted la esté haciendo correcta, porque usted tiene que cuidar el fondo y la forma. Si ahí le están cuestionando y le han criticado que usted ha estado privilegiando a la sociedad civil, y que en ese privilegio de la sociedad civil incluso se pueden estar haciendo cosas negativas contra algún sector del partido, usted no puede continuar enrostrando eso en la cara, porque aunque usted tenga razón, usted también tiene que cuidar la forma.
Y es una posición institucional del partido. Usted tiene que cuidar la forma, tiene que cuidar. Bueno, pero los ataques a que está apoyando tiene mucha participación de la sociedad civil. Pero Julio, pero algunos sectores. Pero esos son sectores del PLD. Pero esos sectores del PLD son oposición oficial, Julio. Julio, pero eso no necesariamente. No, oye. Mi pregunta es: ¿eso refleja la posición del comité político? No, esos son gente que. Uno o dos miembros del comité político. Aquí está Charlie Mariotti, déjame ver. Porque yo me recuerdo cuando vino Carlos Amarante Baret. Claro que vino a defender a Gustavo. Incluso criticó a los comités políticos que estaban criticando a Gustavo. Y le dijo a Franklin, que me critica a mí. Porque yo me critico. Te va a criticar porque la oposición no a ti. Carlos Amarante Baret dijo ese día: el que enfrenta a Gustavo está enfrentando a Danilo. Enfrenta a Danilo y nos está enfrentando. Julio, el que enfrenta a Gustavo enfrenta a Danilo. Sí, eso es verdad. Eso no es verdad. Eso es verdad que enfrenta. De ahí no. De ahí yo no. El que enfrenta a Gustavo enfrenta a Danilo. De ahí yo deduzco que eso no es una posición oficial del comité político. Mariotti, un ideólogo. El que enfrenta a Gustavo enfrenta a Danilo. Eso no es verdad. Adelante, buenos días, camarada y amigo. Charlie, ¿tú quieres opinar sobre la discusión, verdad? ¿Aló? ¿Cómo están ustedes? Bien. No, oyendo la discusión, miren. Apoyando al gobierno y a Danilo. Yo creo que lo del control social, exacto, lo de las veedurías, la participación ciudadana activa, intensa, en tiempos de escepticismo, en tiempos donde no se cree en los políticos, en los partidos políticos, eso no está mal, eso no está mal. Ahora bien, no confundamos la gimnasia con la magnesia. Gustavo se la acaba de poner en China al propio gobierno. ¿Y por qué, Charlie? Tampoco seamos ingenuos, ni nos quedemos en una discusión si el control social, si la participación, si es correcto. No. Ahora, ¿hay cuántos ministerios? Un paquete. ¿Cuántos ministerios hay? Como 13. Bueno, ¿cuántas veedurías habrán? Se van a hacer varias. Él anunció ayer. Él dijo, oye, que las veedurías ciudadanas son consideradas buenas prácticas para desarrollar y fortalecer los sistemas de compra y contrataciones y la confianza en el gobierno. Óigame. Gobierno electrónico. También, Charlie, las dos cosas. Sistematización de procesos. Las dos cosas, Charlie. Administración de procesos. Las dos cosas. Gerencia. Las dos cosas. Paneles electrónicos donde el presidente de la República puede darle seguimiento a las acciones cotidianas de cada ministerio según su voluntad, a los objetivos trazados, a las metas propuestas, darle seguimiento a Hacienda, cómo va la ejecución presupuestaria. Charlie, la veeduría social hace daño. Electrónico. Charlie, el control social, la veeduría social hace daño al gobierno, no le hace bien. No le hace daño, Eury, pero oye, lo que pasa es que el gobierno tampoco puede vivir como que anda en el ámbito de la ilegalidad. Nosotros a veces le decimos al país, es verdad lo que ustedes dicen, y todos los cuestionamientos que ustedes nos hacen son ciertos. Por eso nosotros necesitamos, de verdad, que ustedes estén cerca para que vigilen nuestros pasos. Y yo soy de los que digo que la lucha contra la corrupción tiene una concepción de integralidad absoluta. ¿Por qué no nos bajamos para aprobar la ley de declaración jurada de bienes y enriquecimiento ilícito? ¿Cuántas leyes andan por ahí que no se cumplen? El tema lo va a resolver una veeduría. Eso al final es efectismo. Y yo aquí soy un aliado y soy un enllave de Gustavo Montalvo, pero estoy en total desacuerdo con eso. Y atacando a Montalvo, no estoy atacando a Montalvo, estoy atacando la acción. Y tampoco estoy atacando a Danilo. Entonces, cuando defiendo a Danilo, defiendo a todos los funcionarios. Y cuando ataco a un funcionario, ataco a Danilo. Eso es un soberano disparate. Ahora, Montalvo, Charlie, Montalvo no hace nada si Danilo no está de acuerdo. Perfecto. Nada. Pues se equivocó Danilo también. Charlie. Esa es mi particular perspectiva. Y esa visión que tiene Gustavo ahí es una implementación de la visión de Danilo Medina. Perfecto. No de ahora. Entonces, ahora te hago una pregunta a ti.
te hago una pregunta a ti. Si estamos en el ámbito, digamos, de la alianza público-privada, de la colaboración, de la vigilancia, de la cercanía, de la calidez en el trato, de la participación en el conocimiento en la toma de decisiones, ¿por qué no hemos avanzado en el pacto fiscal? ¿Por qué no hemos avanzado en el pacto eléctrico? ¿Por qué no nos vamos entonces al Consejo Económico y Constitucional? Dime. Bueno, Charlie, hay que trabajar en todo. O sea, el gobierno electrónico y el control social son complementarios. Se debe trabajar en los dos lados. Y se debe trabajar en eso. Se debe trabajar en todo. Ahora, ¿le hace daño el control social de esa manera al gobierno? ¿Le hace daño? Oye, si no le hace daño, lo hace bien, Charlie, entonces implementemos. No confundas. Lo que te estoy diciendo es que ¿por qué entonces no le damos carácter y fuerza a ese órgano constitucionalizado que es el Consejo Económico y Social? Pero lo tiene, pero lo tiene para otra cosa. Ahí el pacto eléctrico con todos los sectores. Charlie, el Consejo Económico y Social es otra cosa. Con todos los sectores. Y llevamos el pacto por la educación con todos los sectores. Y llevamos el pacto por el empleo con todos los sectores. Charlie, la posición de Franklin Almeida, criticando que el gobierno actual le da mucha participación a sectores que tradicionalmente han sido enemigos del gobierno, sectores contrarios de la sociedad civil, ¿es algo aislado o es compartido por una mayoría en el comité político del PLD? Yo estoy emitiendo mi opinión. Yo soy un hombre que trabajo con la sociedad civil. Yo lo que le digo a ustedes, y lo reitero, la Constitución Dominicana, vamos a ser coherentes. Si queremos control social, si queremos participación de una ciudadanía empoderada en tiempos donde se están produciendo cambios fundamentales en la cultura cívica y en la cultura ciudadana, que ningún gobierno puede estar al margen, y miren lo que le pasó a Dilma, ¿verdad? Yo lo que digo es que esa misma actitud entonces deberíamos extrapolarla y llevarla a plenitud a otros espacios, porque la Constitución de la República creó el Consejo Económico y Social, ¿verdad? Sí. Y se supone que ahí deberíamos estar discutiendo el gobierno, los operadores económicos, sociales, la sociedad ahí representada según la Constitución de la República y la ley que le dio forma y se alineó a la Constitución. Se supone que ahí deberíamos estar discutiendo el pacto eléctrico, el pacto por el empleo, el pacto fiscal, con su eventual ley de responsabilidad fiscal, y ahí deberíamos estar discutiendo todo lo relativo al código laboral en un escenario tripartito. Entonces, esas acciones también deben llevarnos a otras posiblemente de mayor trascendencia. Bueno, pues gracias al senador. Usted me entendió, don Julio, lo que yo quise decir. Muy bien. Muy bien. El control social es bueno para el gobierno y las medidas son buenas, no son malas. Nadie está discutiendo por eso, pues entonces ya pues, estamos de acuerdo. El pacto eléctrico, hay discusión unilateral de bichara con actores, con generadores. Ahora, en la propuesta de campaña nosotros hablamos de un pacto eléctrico, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a darle su rol, así como estamos dándole a la sociedad civil esa principalía en las veedurías, vamos a darle a esa sociedad civil la importancia que le da la Constitución de la República. Entonces, ¿por qué no nos queremos meter ahí? Bueno, gracias, senador. Estoy de acuerdo contigo. Escúchame, gracias, senador Charlie Mariotti. Pero la veeduría son buenas. Tenemos a las 9:58 minutos en la línea telefónica. Antonio se fue. A la abogada Laura Costa. Mandaron el menú de la chismosa y no es verdad que tapa, Laura Costa. No es tapa, Después vamos a hablar de eso. Sí, vamos a ver en qué línea tenemos a Laura Costa. Laura es ¿Quién es Laura Costa? La doctora Laura Costa es la abogada de los hermanos Vicioso. Los hijos de Freddy. De los hijos Qué lamentable de Freddy Verasgoico, los hijos del matrimonio anterior. Y ¿Ustedes vieron los hijos de Lucho Vicioso? Escúchame, vamos a ver si está aquí con nosotros. Sí, está ahí, Laura. Buenos días. Buenos días, Laura. Sí, buenos días, Laura. Quisiera que en lo que pudieras nos explicara
en qué se basa el reclamo que hacen 3 hijos de don Freddy Veras Goico a través de usted como abogada. Adelante. Bueno, es muy simple, es una demanda en partición de bienes, porque no hemos logrado en este tiempo producir una partición amigable de los bienes, simplemente. Ya, uno conoce tradicionalmente que cuando se produce el deceso de una de las parejas, el 50% es para la viuda, el 50% restante se divide en partes iguales con el total de los hijos. No hay ninguna variación en cuanto a eso. Claro que no, por supuesto que no. Lo único que se reclama por la vía judicial es lo que la ley establece. Ya, y si uno ve eso como tan claro, o sea, ¿de dónde surge el problema? Porque no es cuestión de ver los bienes que hay, la mitad para la viuda y la mitad para los 5 hijos. Sí, lo que pasa es que es muy simple hacer eso cuando los bienes son en especie, pero cuando se trata de bienes en naturaleza, bienes inmuebles y otro tipo de bienes, la partición, lo ideal es que se haga de manera amigable y que se establezcan lotes entre los herederos y la viuda para facilitar la partición. Sin embargo, ahí es donde surgen los problemas, cómo efectuar esa partición de bienes en especie. Y entonces a veces surgen diferencias en cómo lograr esa partición. En este caso particular, ustedes han visto, porque conocen a la familia de Freddy Veras Goico, que murió hace más de 2 años, hace casi 3 años, y nunca se había producido ningún incidente judicial, porque estábamos logrando la partición de los bienes amigablemente. Pero llegó un momento en que las cosas se trancan, no se puede avanzar, y esto hay que terminarlo, porque el dolor de la muerte, hasta que no concluyen todas las cosas materiales, uno no lo puede superar totalmente. ¿Qué provocó el tranque? ¿Perdón? ¿Qué provocó el tranque? Nos decía, todo se estaba manejando amigablemente hasta que hubo un momento que hubo un tranque. ¿Qué provocó ese tranque que no permitió que se siguiera negociando? Diferencias en el modo de la partición, en la forma en que se iba a producir esa partición de bienes en especie. ¿La villa de Punta Cana ha sido problema? No, porque todo el tiempo hemos establecido que la viuda puede, en el lote que a ella le corresponde, mantener la propiedad de una villa que fue construida por ella y por su marido para pasar su vida juntos ahí. O sea, ese lote correspondía, ese bien, a la parte que le correspondía a ella. Me imagino el problema es que hay que compensar los demás bienes, porque se establece el monto del patrimonio en bienes, y luego se divide, se ve la forma en que eso hay que dividirlo. Y ahí es donde hay diferencia. Eso es normal. Lo que no debe ser es que en medio de ese proceso hayan dimes y diretes que no han ocurrido hasta este momento, porque esto lo hemos manejado abogados, y lo que pasa es que como Freddy Veras Goico y sus mismos hijos son figuras públicas, era lógico que para evitar que habíamos escuchado algunos comentarios de personas que tal vez ven cosas en los tribunales y no entienden, y lo ven como una disputa de otra naturaleza, entonces fue preferible avisar que íbamos a iniciar este proceso. Laura, hablando digamos, de una metodología que sea justa para la valoración de los bienes, porque si estuviéramos hablando de precio de mercado, podemos estar hablando de cosas difícilmente de asumir. Yo puedo tener una vivienda adquirida hace algún tiempo, y si a mí me tocara pagar el 50% de lo que esa vivienda vale hoy a un hermano mío que tenga que compartirla, tal vez yo no tenga recursos para pagar ese 50% en función del valor actual, sino que estamos hablando de un precio de adquisición. Eso ha adquirido una plusvalía, pero yo no soy beneficiario de ella, porque no es un asunto que tiene el mercado. ¿Cuál sería la valoración justa? Medidas intermedias que contribuyan con una salida. Existen mecanismos y métodos
técnicos para eso, y aquí no tenemos problema con respecto al valor de los bienes. Ok. En eso no hay problema, ¿no? No, aquí hay una situación técnica de cómo es que vamos a partir y no estamos de acuerdo, tratamos de encontrar varias fórmulas, pero esas fórmulas no han satisfecho en su totalidad a las partes, y entonces procedemos judicialmente. Laura, cuando tú dices técnicas, una pregunta boquejarro. sí, pero déjame ahí mismo, para que cuando tú dices que hay problemas técnicos, quiere decir el monto que le corresponde a cada quien u otra de otra naturaleza. ¿Cómo cada quien compensará a la sucesión por los bienes con los que va a quedar? ¿Hasta dónde es cierto algo que estaba circulando en el día de ayer? Disculpe, que no le oigo bien, se oye un poco lejos. Okay. ¿Hasta dónde es cierto algo que estaba circulando en el día de ayer, de que lo que generó en principio esta controversia fue una transferencia de dinero importante que se hizo de un banco a otro? No, eso no es cierto. ¿No es cierto? ¿Usted lo descarta? No, yo no lo descarto. Yo tengo dominio del expediente y le digo que eso no es cierto. Ella es la que está en el expediente. Laura, tratando de ver las dos partes, porque en el caso de uno como periodista se parece mucho al trabajo de ustedes, que generalmente uno tiene como dos partes en conflicto. Poniéndome en lugar de la viuda, el hecho de que ella se encargara de la administración de los recursos producidos durante el matrimonio es de todos sabido, porque de una manera muy espontánea Freddy siempre decía que él tenía una latica el dinero y que gracias a Pilar él pudo hacer ese patrimonio, porque la que sabía de eso era Pilar. Por eso que a ella le corresponde el 50%. Pero que el 50% me correspondería a mí, aunque yo no manejara los recursos, o sea... Pero es que la naturaleza y el origen, el sentido jurídico de que en comunidad de bienes a la viuda le corresponde el 50% o al viudo es precisamente por su aporte a la comunidad. Okay. Ahora mi pregunta esa es la Laura, razón jurídica de ese texto legal. Ajá. Mi pregunta es, por ley está establecido el 50%, sin tomar en cuenta si la mujer trabaja, no trabaja, lo que sea. Mi pregunta es, cuando hay un elemento adicional que esa mujer administra, reproduce, multiplica los recursos, ¿por eso le correspondería algo adicional? Es una pregunta que hago. No le toca nada. Una pregunta que hago como se lo haría de cliente a un abogado consultor. No le toca eso nada. No modifica absolutamente su situación jurídica. Sin embargo, en este caso particular, los hijos de Freddy, que no son hijos de la viuda, habían accedido a una serie de concesiones sobre la base de esa situación específica en el caso de la especie. Sí, Laura, y en el caso de los intangibles, de las cosas que uno sabe que tienen un gran valor, pero no hay manera de colocarlo, por ejemplo, el nombre, los nombre, programas, el posicionamiento, estas cosas. La imagen. ¿Cómo se manejaría eso? La ley también prevé todo. ¿Qué establece la ley? Por suerte, el derecho de autor y la propiedad intelectual. La ley establece también un mecanismo, pero en eso nunca ha habido problema. En eso no ha habido confrontación, porque realmente en este país todo el mundo respeta mucho la figura de Freddy Vera Goico y todo el mundo quiere protegerla, incluso ellos mismos. Pues yo estoy hablando con ustedes porque miren, yo hablo de todos mis casos que son públicos, cuando tienen que ver con la administración pública o algo así. Pero en este caso particular yo he accedido porque me lo ha pedido Fredín y sus hermanos para que no ustedes puedan cuestionar y que no anden circulando ningún tipo de rumor que afecte la buena imagen de su papá y que digan Laura, que sus hermanos se están matando por una herencia. Nadie se está matando. Cuando la gente no está de acuerdo con una cosa, se busca un árbitro imparcial que tome la decisión de cómo es que hay que repartir las cosas. Pero en la esencia, que es el lazo que a ellos los une, que es el respeto y el amor por la figura que es Freddy Vera Goico y que los une, eso queda intacto entre todos ellos. Laura, Freddy no dejó un testamento estableciendo las cosas que cómo deberían ser,
unido No, eso, Freddy no dejó organizado su patrimonio. no lo dejó. Okay. No dejó organizado su patrimonio, lo cual evidentemente yo como abogada digo es un error no organizar su patrimonio. Ya, en ningún momento se habló de eso, tomando en cuenta que él enfermó, pero luego se recuperó y tuvo tiempo de trabajar incluso antes de la crisis final. Sí, yo entiendo que sí, que él habló de eso, pero no tomó una decisión. Gracias. Gracias, Perdón, ¿y a Laura. qué nivel está ahora? ¿Hay posibilidad de mediación con amigos comunes de los hijos o eso es tribunales? Aquí no hay nada absolutamente, y yo tengo 2 oídos para escuchar a todo el mundo. Hemos estado discutiendo, ¿Se le puede hemos preguntar estado qué fortuna que se está discutiendo? tratando de buscar una solución. Lo que pasa es que como de este lado nosotros necesitamos hacer avanzar las cosas. Doctora, y habíamos interpuesto esa demanda en diciembre y no habíamos fijado audiencia de esa demanda en partición con la finalidad, porque hubo otra vez un acercamiento para lograr un acuerdo, pero no se ha logrado ese acuerdo. Entonces esto se extiende en el tiempo y eso no es saludable para ninguna sucesión. De hecho, el librito, ustedes le pueden preguntar a cualquier abogado, y el librito en esta materia dice que tan pronto fallece la persona y hay 2 partes que no son del mismo matrimonio, lo primero que hay que hacer es fijar sello, pues demandar en partición, y eso no se hizo. A Doctora, petición de mis clientes, yo no inicié un proceso judicial sino hasta el mes de diciembre pasado, a pesar de que yo los estoy asesorando, pues son mis amigos además desde chiquita. Doctora, Desde el primer día. ojalá que usted pudiera también contribuir con el programa con la siguiente pregunta que le voy a hacer. No sé si está dentro de sus posibilidades hablar de lo siguiente. ¿A cuánto Diga. asciende el patrimonio de Freddy? ¿De qué lo constituye? ¿Cuáles son los bienes? ¿Se puede hablar un poquito Ustedes de lo eso? conocen igual que yo porque eso era público. Freddy era una persona transparente, se sabía dónde estaban sus inmuebles. Ustedes mismos saben que tenía un edificio donde estaba su oficina, La Bolívar. que tenía una casa en Punta Cana, que tenía su casa aquí en Piantini. Pero mira, yo te voy a decir algo. No es por prurito ni nada de eso. Estamos en un momento, primero, en que hay poca seguridad. Ya se pagaron los impuestos, o sea que el problema no son los impuestos. Hay una cuestión de seguridad jurídica. Freddy no era multimillonario como muchísima gente piensa. Freddy era una persona muy trabajadora que pasó toda la vida trabajando. ¿Oíste, Leandro? Y dejó un patrimonio considerable, pero no es el patrimonio que tal vez muchísima gente imagina. Por eso que es bueno aclararlo, ¿verdad? gigantesco. Claro. ¿Perdón? Que eso es por bueno eso es que aclararlo. les pregunto, para que la sociedad sepa cuál es la base de la discusión. Claro, claro. Sí. o sea, La base de la discusión ni siquiera tiene que ver, tal vez la gente piensa que la base de las discusiones en materia de partición es cuánto es el dinero. No, Sí. la base de la discusión es que si hay 2 casas, por ejemplo, y hay 7 hijos, esas 2 casas son 2 bienes inmuebles que para partirlo uno no lo puede coger un cuchillo y partirlo en ni una 4 mandada. pedazos y Hay que darle un pedazo venderlo y a cada distribuirlo uno. entre todos. Entonces, o hay que esperar su venta o uno de los sucesores se queda con el bien y Exacto. le compensa a los Exacto. demás Claro. la partición. O sea, lo importante aquí no es el monto, ni lo importante aquí es que hemos intentado durante casi 3 años lograr que esto se avance de manera amigable. Hicieron muchos avances en un tiempo y luego la situación se estancó. Y cuando las cosas ocurren así, la vía civilizada, la vía correcta, La justicia. es trasladar eso a la justicia, Así es. manteniendo el respeto que se debe a la familia. El derecho de familia, yo cogí este caso porque eran Fredín y Ernestico. Ok. Bueno, pues muchas Gracias, gracias Laura. a la doctora Laura Costa, que es la abogada de los hermanos Vera Vicioso. Así es. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Buen día. Gracias. Finalmente, ¿qué pasó con Freddy? Y me lo decía con mucha preocupación en un tiempo una persona muy cercana. Con Freddy Veras. Sí, ¿Qué muy pasó? cercana a él. Y excúseme, camarada. Me lo decía muy cercana a él, una persona con interés científico. Ay, yo sé lo que Julio Con va a interés venir. científico. Julio, no lo diga, porque ahorita se va a sentir ¿Qué mal. contribuyó con que Freddy no se organizara? Ay. El hecho de que Freddy finalmente se fanatizó, porque Freddy se llegó a creer incluso sano,
la religión, lo va a decir. Apuesto que lo dice. Llegó a creer Ustedes verán. en que se había producido un cierto milagro, Mírenlo ahí. Que él estaba curado, que él iba a tener una existencia. Pero es lógico lo que dice. Una existencia prolongada. No, pues eso. Y probablemente eso él encontró la sanación en Jesús. ¿Cuál sanación? La de eso Jesús. evitó Más importante que él claro, está en el cielo. Organizara su Está patrimonio. mejor que aquí. Porque él estaba absolutamente convencido de que se había operado. De que se había operado. Dicen que habló con Dios el día antes de morir. Incluso él dio testimonio, siempre daba testimonio del milagro que se había operado en él, etcétera, etcétera. Y probablemente eso hizo que él no pensara que cualquier día es cierto eso. Podía estar ausente y que lo más conveniente era que él propiciara por lo menos un acuerdo, un entendimiento. Para la salida de este conflicto. Él tenía que hacer como el anuncio del VHD, el anuncio del VHD, que a uno le deja una casa y a otro le deja una empresa. La administración de los recursos no era su fuerte, sino el fuerte de la mujer. Pero además Freddy era una persona muy sensible. A una persona así, que está entregada a su religión, como tú decías, óyeme, ponerlo a dividir sus bienes porque se va. Óyeme, hay que tener una fortaleza para hacer eso. Que ese Freddy, que lloraba por cualquier cosa, uno puede concluir ese otro sin enfoque. Lo que afectar Julio su imagen. dice. No, Julio habla de la lo que religión. está diciendo es que Freddy se confió. Porque Freddy estaba convencido de que Dios lo iba a salvar. Y que por eso no abordó otros temas, porque él no pensaba en la muerte. A eso yo le agrego que por su sensibilidad era un tema muy difícil para que él abordara. Si tú le unes una creencia de que está sano, que para mí es fanatismo, ¿verdad? Aunque creen en los milagros, pero puedes rayar en fanatismo. Le unes a eso una sensibilidad, una persona que lloraba ante todo, ante las cámaras. Pero ahí da trabajo abordar ese tema. O sea, él iba a morir en algún momento. O sea, pues Dios lo pudo haber sanado. Mandela, ¿verdad? Sí, la sanación puede haber sido en el momento debido cuando le salió el cáncer y duró después 2 o 3 años. El periodo tal vez de sanación. No, porque, oye una cosa, nosotros los cristianos también tenemos que ser ordenados. No, nosotros tenemos que ser ordenados. Es decir, yo sé que yo me voy a morir en algún momento. El Señor me puede salvar y darme un tiempo más, pero yo tengo que dejar mis cosas arregladas con la familia. Entonces puede ser que el espíritu, la forma de cómo era Freddy tal vez no lo llevó a eso. Porque de verdad él tuvo un milagro. Mucha gente pensó que le iba a morir cuando le salió el cáncer. Y Dios le permitió estar un tiempo más. Yo creo que ahí él debe reflexionar. Tal vez no lo hizo por su forma de ser, etcétera. O quién sabe también, María Elena. Sabe? Los hombres que tengan hijos de varios matrimonios, con muchos recursos, que se vean.